Bueno, estábamos esperando, haciendo un poco de tiempo para dar espacio a que se fuera sumando la gente, pero creo que ya podemos ir comenzando con nuestra presentación. Bueno, ahora sí. Bueno, en primer lugar, obviamente muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien dentro de lo que es esta circunstancia tan particular que nos está tocando vivir a todos. Y les damos una calurosa bienvenida a esta presentación de nuestro libro titulado Intersecciones, reelaboraciones de la filosofía contemporánea y la estética filosófica. ¿Sí? Como corresponde, como es debido, empiezo con algunos agradecimientos. Quiero agradecer en primer lugar a la editora Cravo, editora radicada en Portugal, que está llevando adelante un emprendimiento muy interesante, no solamente en la lengua portuguesa, sino también abierta a lo que es el mundo de habla hispana, y que desde el primer momento se nos ha presentado con un gran gesto de generosidad intelectual, y a lo largo de el proceso que implica la publicación, los pasos previos a la publicación de un texto, realmente nos han brindado una calidez humana encomiable, por lo cual creo que es más que justo brindarles nuestro agradecimiento desde aquí, especialmente y personalmente a Lourdes Caraíño, con quien he tratado mucho en estos meses y tengo que reconocer, la verdad, su labor, su profesionalidad como colega, pero también su calidez personal, ¿sí? Es una excelente persona. En segundo lugar, quiero agradecer a los autores que componen e integran esta publicación, algunos de ellos ya colegas que conozco hace tiempo, con otros nos fuimos conociendo en este periodo, afianzando quizás algunos lazos que no se habían dado anteriormente, pero la verdad es que tengo que agradecer la responsabilidad y la profesionalidad con la que se han desempeñado. Y por último, no menos importante, por supuesto, quiero agradecer al Consejo Directivo del Instituto de Filosofía Ezequiel de Orazo, INEO, y a la Comisión Directiva del Centro de Investigaciones Filosóficas, quienes nos acompañan y nos han acompañado en este trayecto, pero en general nos acompañan permanentemente y nos apoyan con los proyectos que llevamos adelante en orden a la producción filosófica. Algunas palabras generales, ¿sí? En primer lugar, quisiera transmitir brevemente el espíritu que marcó este proyecto, y que de alguna manera intentamos reflejarlo en el título, aunque quizás siempre se quede corto, ¿sí? Este juego con la palabra intersecciones y reelaboraciones, que tiene que ver muy especialmente con una serie de circunstancias que se fueron dando en la gestación de este proyecto y que fueron queriéndolo o no, ¿sí? Pero que aparecieron como una manera de darle forma al libro. Me refiero que, en primer lugar, al contacto con la gente que está trabajando en Portugal, que yo en algún caso ya conocía desde antes, por algún proyecto que hemos compartido cuando se encontraban en Brasil. Luego, estas otras intersecciones o vínculos con los colegas que forman parte del libro, con quienes vengo compartiendo con mucha gratitud una suerte de trabajos generales,
algunos vínculos nuevos que han acaecido precisamente con esta propuesta, y por otro lado una vinculación que fue dándole forma, ¿sí?, a el espíritu del texto en su dimensión teórica. Me refiero a que se trata en general de reelaboraciones, no solo recepciones, sino reelaboraciones de pensadores contemporáneos acerca de ciertas temáticas o ciertas líneas de pensamiento de otros filósofos en otros periodos, ¿sí? Y que a su vez esto tiene que ver con un trabajo que evidentemente cada autor realiza sobre ese pensamiento, es decir, no es una mera reproducción tampoco de estas reelaboraciones, sino que hay también una elaboración en cada uno de los autores que componen este texto. Por eso, de alguna manera, ese fue el espíritu que fue dándole forma a esta publicación. El libro se compone de 3 capítulos, ¿sí? Uno dedicado a la filosofía contemporánea en líneas generales, otro dedicado a la estética filosófica contemporánea también, y por último, uno dedicado a la estética argentina. Cuando hagamos las presentaciones, las vamos a ir haciendo entonces tratando de destacar estos 3 bloques que componen, ¿no?, estos 3 capítulos. Bueno, para continuar y para no extenderme mucho, ya que tenemos a algunos cuantos oradores, quisiera presentarles al doctor Ricardo Ibarlucía, que nos acompaña esta tarde en esta presentación. El doctor Ricardo Ibarlucía es investigador del CONICET, es director del Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, y docente en la Universidad Nacional de San Martín. Creo que después de esto le puedo ceder la palabra a Ricardo, que nos hablará, nos comentará algunas cuestiones con respecto al espíritu del libro y a sus autores. Ricardo, todo suyo. Gracias, Janina. Bueno, en realidad mi presencia aquí es simplemente para felicitarlos por haber llevado adelante este proyecto. La iniciativa de Janina, cuando surgió, parecía todavía remota, pero bueno, el tiempo pasó, se fueron entregando los trabajos en tiempo y forma, y la editorial, a quien no sé si están presentes los representantes, les mando un afectuoso saludo, hicieron posible que esta compilación que representa algún estado de la cuestión, o más precisamente cierto estado de las investigaciones las investigaciones radicadas en el Centro de Investigaciones Filosóficas, creo que resulta promisorio. En particular, la mayor parte de estos trabajos a los problemas tratados por Paula Biglione y por Facundo Bey en la primera sección, y en la segunda las contribuciones de nuestros amigos de la Universidad Nacional del Comahue, bueno, un viejo amigo del CIF, y que pasó en su formación por las salas del Bajo Belgrano, Daniel Sheck hizo sus primeras, actualmente profesor titular de Estética y Filosofía Práctica en la Facultad de Humanidades del Comahue. Pasó, cuando era estudiante, por el CIF, realizando su estadía una estadía de investigación como adscripto. Y bueno, Mariana Castillo Merlo,
nuestra también profesora en el Comahue, que trabaja sobre, bueno, por un lado sobre estética antigua, y por otro lado sobre ciertos problemas de estética contemporánea. Creo que los trabajos sobre Schaeffer además dan cuenta del proyecto de investigación que ambos vienen coordinando en el Comahue con otros, con un equipo de becarios y estudiantes avanzados de Neuquén. La tercera sección, con los trabajos de Gisela, Fabián, Mauro Sarkis y Janina, compiladora e inspiradora de este libro, bueno, dan cuenta muy bien de las investigaciones que se han venido realizando en el marco del proyecto de investigación sobre historia de las ideas estéticas en la Argentina, sobre todo con tres autores relevantes de la primera mitad del siglo XX. En el caso de Gisela, con un trabajo sobre Canal Feijó, al que dedicó su tesis y un libro de próxima aparición, además de un trabajo que hicimos juntos, de exhumación de manuscritos y sobre arte y artistas argentinos. Luego el trabajo de Mauro Sarkis, que es un adelanto, un fragmento, digamos, de su tesis de doctoral, que entregará en breve. El trabajo de Solvi Donjanal sobre uno de sus temas favoritos, ¿no? La teoría musical de Adorno y, en este caso, la aplicación a autores clásicos, ¿no? Pero que sabemos que ha publicado 2 trabajos y su tesis gira sobre problemas vinculados a la música de masas, particularmente el papel que juega la tecnología en la producción musical en el campo del pop rock. Y Janina Benítez Ocampo, que también trabaja en este caso sobre Luis Juan Guerrero, y aporta un aspecto también de lo que es su tema de tesis, que es más amplio, no sé si circunscribe a Guerrero, pero sí al problema general de la empatía, la influencia en relación con la catarsis en digamos, la estética moderna, siglo XIX, siglo XX, central y siglo XXI. Los trabajos iniciales, que por otro lado me parece que dan cuenta muy bien de preocupaciones, bueno, no solo del grupo que trabaja sobre estética y filosofía contemporánea, sino también de los grupos de filosofía de la historia y los grupos de filosofía política del CIF. El caso de Paula Biglione, que también adelanta uno de los temas de su tesis doctoral, en este caso consideraciones sobre Heidegger. Su tesis va a una confrontación, a examinar la confrontación en un periodo de los años 20 entre la concepción de la historia en Heidegger y en Walter Benjamin. El trabajo de Facundo Bey, que está en directa relación con lo que fue su tesis doctoral recientemente defendida, sobre el papel de Platón o la lectura de Platón realizada por Hans Georg Gadamer, y el trabajo finalmente de Milton en esa primera sección. Creo que corona muy bien la secuencia con un tema de mucha actualidad, porque además es lo que se detiene en la reelaboración, en cómo Judith Butler relee, ¿no?, la fenomenología del espíritu de Hegel
y entonces coloca o recoloca este tema, que estaría en directa relación con, por muchos, sería largo explicarlo, con algunos de los tópicos de los artículos anteriores, los coloca en el marco de los debates más recientes de la filosofía contemporánea, sobre todo en lengua inglesa. Creo que es un excelente trabajo el que se tomaron, chicos, y me parece, y celebro que estas cosas se hagan en el CIF, que avancen y que se multipliquen. Así que, una vez más, los felicito en mi nombre y en nombre de todo el Consejo Directivo del INEO y de las autoridades del CIF, que me pidieron que les transmitiera un caluroso abrazo. Así que va un abrazo de parte de Edgardo Castro, así como también de Leiser Madanes, que si no podía venir, pidió que les transmitiera este saludo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, creo que podemos continuar, ¿sí?, con lo que habíamos previsto. Y lo que seguiría en este caso es una presentación mínima comentando algo acerca de ellos y de sus trabajos, de los participantes, ¿sí? En el primer caso abordaríamos el primer capítulo, que es de filosofía contemporánea, así que en ese caso tenemos a Milton Abellón, a Paula Biglione y a Sofía Di Scala. Así que creo que cualquiera de ellos, quien tenga ganas de comenzar. Sofi, ¿querés comenzar? Bueno, gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por hacerse este ratito para estar presentes, más allá del pequeño inconveniente que acabamos de tener. Quiero antes que nada agradecer enormemente a Janina por el trabajo de edición de este libro. Estoy muy contenta de formar parte de este ejemplar y de este trabajo colectivo con mis compañeros del grupo de investigación que dirige el doctor Iván Lucía. Muchas gracias también por hace poco que integro el espacio, y para mí la verdad que es una oportunidad enorme para explorar todos estos temas que me fascinan. Y que bueno, el trabajo que yo presenté para este libro se titula Figuras del héroe en Walter Benjamin, del melancólico al esgrimista. Es un trabajo, digamos, que un poco me motivó la lectura de un hermoso ensayo de Hannah Arendt, que adoraba a Benjamin y nos ofrecía una forma de entrar a su filosofía como un pensar poéticamente, inspirada por esa actitud hacia el pensamiento filosófico, hacia la mirada filosófica. Decidí escribir un trabajo sobre las distintas figuras, algunas de las figuras del héroe que se pueden encontrar en la obra benjaminiana, una obra, como muchos de ustedes ya sabrán, muy compleja y muy amplia, muy difícil de sistematizar, y que sin embargo me parecía, digamos, y me sigue pareciendo sumamente rica en imágenes y en figuras. Y mi trabajo, digamos, tiene que ver con tratar de ir rastreando algunas de esas figuras del héroe benjaminiano, un héroe que, como muchos de ustedes saben, no se conforma con las formas de vida del mundo de la mercancía o del mundo capitalista, sino que trata de buscar otras formas de la experiencia, otras formas de vivir la temporalidad y de vivir sus relaciones con los otros, ¿no? En eso que junto con Arendt también podemos llamar trama, ¿no?
Y bueno, mi trabajo es eso, un recorrido por algunas de estas figuras, con una especie así de exploración de estas figuras, tratando de encontrar una cierta lógica o denominadores comunes detrás de esas figuras que nos permitan ir articulando algunos de los conceptos más importantes que elaboró Benjamin, como el concepto de experiencia, temporalidad, memoria, etc. Así que bueno, eso es a grandes rasgos. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente a Janina y a todos mis compañeros, y ha sido y es un placer formar parte de este libro con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias, Sofi. Bueno, Paula, ¿querrás seguir con tu presentación? Ahí va. Hola a todos y todas. Bueno, me sumo al agradecimiento principalmente a Janina por invitarme a formar parte del libro y, bueno, por el compromiso que le puso. También, bueno, al resto de los que participan en el libro y, por supuesto, a Ricardo también. Bueno, un breve... paso a comentar un poco de qué se trata mi trabajo, que es... ¿se escucha bien ahí? Porque estoy con los auriculares y no sé si se escucha. Bien. El título es La interpretación de Heidegger del tiempo kantiano en Kant y el problema de la metafísica. Es un trabajo que lo puedo resumir más o menos a partir tiene como dos partes principales. La primera, en la que me concentro en un desarrollo bien teórico respecto del recorrido que hace Heidegger de la interpretación de la crítica de la razón pura, y en una segunda parte me pongo a discutir con una interpretación de Derrida en un texto del 68 que se llama Aussi et Grammée, que precisamente, digamos, mantiene una discusión en torno a la relación entre el tiempo y la subjetividad como basamento de la metafísica. Bien, bueno, voy a resumirlo brevemente porque hace todo un recorrido. El texto de Heidegger, yo me concentro sobre todo en la interpretación que hace Heidegger de la deducción trascendental en Kant. Entonces es como un cúmulo conceptual medio potente, pero un poco como señalar que el objetivo, a ver, Kant y el problema de la metafísica es un texto que es producto de unas lecciones que da Heidegger, que son del 29, entonces en cierta forma orbita todo el desarrollo de la hipótesis principal del de ser y tiempo, pero mi idea es un poco también discutir la interpretación de Derrida que inscribe este texto en la línea de ser y tiempo para pensar que es un texto en la que aparece cierta dislocación, cierto paso del primero al segundo Heidegger, a partir de ciertos elementos conceptuales que van a aparecer, y un poco la intención mía es, así como Heidegger, digamos, el objetivo de Heidegger es, digamos, explicitar lo que aparece implícito en la crítica de la razón pura, ¿no? De decir lo que Kant no dijo, un poco el movimiento que intento hacer es lo mismo, ¿no? Digamos, explicitar lo no dicho por Heidegger en esta obra. Vendría a ser como una lectura heideggeriana de Heidegger. Bien, no me quiero detener demasiado, pero la interpretación principal de Heidegger de la fundamentación kantiana es que la imaginación trascendental se ubica como la síntesis pura de la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, digamos, para Heidegger esa interpretación que aparece en Kant se da no en la edición, digamos, que conocemos la mayoría de la crítica de la razón pura, que es la segunda, sino en la primera edición. Para Heidegger ahí hay como una especie de retroceso de Kant, porque él pasa de considerar a la imaginación trascendental como la síntesis pura entre sensibilidad y entendimiento, para pasar en la segunda edición a interpretarla como, digamos, una facultad que depende del entendimiento. En este retroceso, para Heidegger, vendría a ser un retroceso de Kant, de considerar, digamos, de darle una preponderancia a la imaginación, a, digamos, replegarla a el lugar, digamos, al rol del entendimiento,
y de esa forma él dice cómo salvaguardar el papel de la lógica y del entendimiento en la metafísica tradicional. Esa es como un poco la síntesis de la interpretación de Heidegger de Kant, donde, digamos, él termina diciendo que digamos, hay una identificación entre la temporalidad y esta imaginación trascendental. Se termina como proyectando sus propias ideas de ser y tiempo, de la identificación entre tiempo y subjetividad en la propia obra de Kant. La segunda parte, me concentro más en la interpretación de Derrida, donde Derrida dice que el tiempo, digamos, el tiempo es una conceptualización propia de la metafísica y no es posible, digamos, en la obra de Heidegger, encontrar un abordaje, una conceptualización del tiempo que no esté, o sea, que esté separada de la metafísica tradicional. Un poco mi idea es como discutir esta hipótesis de Derrida a partir de pensar que en Heidegger hay una reformulación de su obra, y en esa reformulación de su obra viene acompañada de la reformulación de la idea de temporalidad, volviéndola solidaria con la noción de espacio en el concepto de Eraimi. Bueno, eso es como, me voy a detener acá porque podría seguir, pero eso es como un poco un resumen del trabajo, y la idea que a mí me interesaba, digamos, destacar, es como esta idea de Heidegger de que pensar a Kant es ir contra Kant, y en ese ir contra Kant él propone como una interpretación, digamos, de la obra kantiana que se corre precisamente, que, digamos, que permitiría nuevas formas de interpretar la historia de la metafísica occidental. Ese sería como un poco un micro resumen. Perfecto, muchísimas gracias, Paula. Bueno, Milton, querido, cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer sin duda a la editorial, a Janina y a Ricardo por haberme convocado a participar de este proyecto, que es un gusto compartirlo con los colegas y las colegas que conozco hace poco, pero que me encanta este nuevo grupo de trabajo. También a toda la gente que está presente y se conectó un sábado a la tarde, que puede ser medio borroso, así que también agradezco a los presentes. Bueno, un poco el tema de mi investigación es la subjetividad en Hegel y sus actualizaciones contemporáneas, centrándome fundamentalmente en la noción de reconocimiento. Tema de investigación que está radicado en el INEO y en el CIF, y claramente en CONICET. Y en este caso me centré, voy a tratar de ser lo más breve posible con un tiempo que habíamos acordado, así miro el reloj. Me centré en una actualización específica, que es la actualización de la noción de reconocimiento que realiza Judith Butler. El tema creo que está bastante resumido en el título del trabajo, que es la concepción del sujeto en la filosofía de Judith Butler a la luz de su recepción de la fenomenología del espíritu de Hegel. Se trata de un tema que tiene cierta relevancia, porque justamente la recepción butleriana de Hegel no es un tema estudiado en general, bueno, es una dimensión de su obra estudiada, así que en ese sentido es mostrar otro aspecto de la filosofía de Butler. Y básicamente lo que intenta mostrar el texto es lo siguiente, que es que luego de su primer gran obra, que es en rigor su tesis doctoral, que es sobre la recepción francesa de Hegel, tras esa obra en donde Butler sienta su hermenéutica de la fenomenología, Butler elabora en textos posteriores una concepción post-hegeliana del reconocimiento, que involucra una concepción del sujeto con rasgos neo-hegelianos, combinados con un posicionamiento postestructuralista, en el que toma fundamental relevancia el pensamiento de Foucault. En este sentido, el trabajo de esta compilación, primero lo que hace es reponer su hermenéutica de la fenomenología, que está centrada en el capítulo 4 de la fenomenología, donde está la famosa dialéctica de la dominación y la servidumbre, que es fundamental para el tema del reconocimiento y para el pensamiento contemporáneo, que presta atención a eso. Bien, entonces se repone en principio su hermenéutica de la fenomenología, y luego se desarrolla su concepción post-hegeliana.
En este caso me voy a saltear su hermenéutica de la fenomenología. Justo está pasando, perdón, por aquí otra interrupción. Ah, está Justo bien, sí. me tenía que tocar, era imposible que no me toque otra interrupción. Bien. Está bien, no pasa nada. Bien, entonces, respecto de la subconcepción hegeliana del reconocimiento, toma como bases varias cuestiones de su hermenéutica, pero que no voy a ir a eso ahora, voy a ir a las cuestiones fundamentales. Una es que el reconocimiento es un movimiento fundamental de la constitución del espíritu, entendido como autoconciencia intersubjetiva, ¿sí? Este nosotros que es yo o yo que es nosotros. Que en términos butlerianos se podría decir que reconfigurado que el reconocimiento es una condición esencial e ineludible de la formación y realización del sujeto. Estos los individuos solo son sujetos en tanto son reconocidos como tales. Pero el otro punto en el que se basa Judith Butler es en la necesidad de tener en cuenta la dimensión social y cultural del reconocimiento y no meramente una escena diádica del reconocimiento como se daba en la dominación y clase libre. En este sentido, su concepción post-hegeliana tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la dimensión social del reconocimiento o de la subjetividad, que está basada en su apropiación de la idea de Sittlichkeit hegeliana, esto es de la eticidad, y por otro lado una dimensión normativa en donde incorpora la concepción del poder de Foucault. Según mi interpretación, lo que hace Butler es realizar una consideración de la Sittlichkeit, esto es de la eticidad hegeliana, en términos normativos Foucaultianos. En este sentido, desde la dimensión social o mediación social del reconocimiento, el reconocimiento está intersubjetivo, que es aquello que otorga el carácter de sujeto a los individuos. El reconocimiento está enmarcado y mediado por un sistema de costumbres, ¿sí? Sistema de costumbres al que Butler llama más bien marco cultural, que está instituido por la práctica consuetudinaria de los individuos y por prácticas hegemónicas. La insuficiencia que ve en la concepción social del reconocimiento de Hegel es que no presta atención precisamente a las relaciones de poder que están jugando en los actos del reconocimiento y en los criterios mismos de reconocibilidad. Y en este sentido introduce, como ella llama, como el complemento de Hegel a Foucault. En este sentido, desde la mediación normativa del reconocimiento, este marco cultural mediador del reconocimiento está constituido por un conjunto de normas que establecen los criterios de inteligibilidad subjetiva y de recognoscibilidad, los cuales condicionan y median los actos mismos de reconocimiento en y por los cuales los individuos se constituyen en sujetos. En este marco normativo cobra relevancia la noción de sujeción, que ya toma de Foucault y también de Althusser, mediante la cual comprende que la formación del sujeto se da a través de la sujeción. Esto implica a través de un sometimiento normativo. Solo es posible devenir sujeto, subjetivarse a partir de un sometimiento a las normas. Esto quiere decir que el reconocimiento a partir del cual el individuo deviene sujeto implica a su vez la subordinación normativa de los individuos a el marco cultural normativo. En este sentido, sostengo que en Judith Butler están jugando dos nociones de sujeto. Por un lado, sujeto se dice en tanto figura histórica de lo humano, ¿sí?, constituida por los marcos culturales normativos, y esta figura histórica de lo humano no es más que la sedimentación, pues está constituida y es el resultado de la sedimentación de prácticas consuetudinarias hegemónicas, y por otro lado el sujeto es aquello que el individuo devino a partir de un proceso de subjetivización normativa. Básicamente la idea general del trabajo es esta, y es mostrar también lo que sostengo es qué relevancia tendría este modelo de constitución subjetiva en la filosofía más amplia de Butler, y yo lo que considero y lo que sostengo un poco en el trabajo es que creo que se trata precisamente para Butler de un modelo general de constitución subjetiva, ¿sí? Por lo cual sabemos que Butler es una autora muy multifacética y que aborda muchos temas, y creo que esos temas no son más que otras variables de esto que Butler llama marco cultural mediador a partir de su recepción de Hegel y de Foucault, ¿no?, de esta Sittlichkeit o de esta universalidad ética a partir de la cual se terminan constituyendo y realizando las subjetividades.
Así que bueno, esto es un poco la idea general. Vuelvo a agradecer, si hay alguna consulta particular después se podrá charlar, pero bueno, vuelvo a agradecer la participación y bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milton. Bueno, vamos a continuar con Facundo Bey, a quien dejé olvidado, porque en realidad hice un cambio yo espontáneamente del orden de los capítulos y de los autores. Era una intención programada también de autohackearme, y autohackearnos, así que me estaba olvidando ahí de alguien. Facundo, cuando quiera, cuente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. También yo quiero agradecer obviamente a vos, Janina, por todo el trabajo que has realizado, a Ricardo, a los otros autores y colegas, que no son para nada desconocidos, y a la editora Cravo. Mi capítulo, el capítulo con que participé de Intersecciones, se tituló Paideia y Utopía, en la crítica de Hans-Georg Gadamer al Platón de Julius Stenzel y Kurt Singer. Mi texto se centró en explicitar, aún más de cuanto se muestra en el contexto original, la crítica que Gadamer desarrolló de las lecturas de Platón, realizadas tanto por Stenzel como por Singer, en su artículo Die neue Platoforschung de 1933. Para ello, elegí poner énfasis en los conceptos de paideia y utopía, ya que desde mi punto de vista son los que mejor anuncian las distancias y cercanías entre Gadamer y estos autores. Este ensayo de 1933, no muy conocido, que no es sino un conjunto de reseñas críticas, es muy relevante porque allí se empieza a gestar el conjunto de reflexiones que darían su sentido ulterior luego a Platon die Dichter en 1934 y a Platos Stadt der Ziehung de 1942, proyectándose estas reflexiones determinantemente no solamente sobre esos textos inmediatamente sucesivos, sino sobre el resto de su extensa obra. El libro de Stenzel, Platon der Zieher, de 1928, indicaba ya desde el título la importancia que tenía para su autor llevar adelante, como diría Gadamer, cito, una exposición sobre la idea fundamental de la educación y de la formación, Bildung. Y en particular esto en la obra de Platón, debido a la posición central que ambas nociones debían ocupar en toda interpretación actual, ¿no? En ese momento vigente de este filósofo. Para penetrar en la lectura de Gadamer del libro de Stenzel, desde mi punto de vista debemos dar plena relevancia a su afirmación en medio de esta reseña de que, cito, todo lo dicho apunta a aquello no dicho en sí mismo, y por cuya razón es una posibilidad del ser humano, al que efectivamente pertenece el hecho de que por medio suyo sean posibles el Estado y la comunidad nuevamente. Estas cuatro afirmaciones de la cita contenidas en esta oración que acabo de leer, innegablemente son claras, pero a su vez son imposibles de hallar en el texto de Stenzel. De este modo, Gadamer le adjudica gratuitamente a Stenzel una posición teórica que en realidad, y esta es mi postura, no es sino la propia, y a partir de esta última atribución empieza paradójicamente a preparar una verdadera y tenaz crítica en lo que parecería un intento por rescatar a Stenzel de sus propias conclusiones, recurriendo a cuatro motivos. La sugerencia de una idea de comunidad que no debería anular la capacidad para concebir que su posibilidad existencial suprema es la vitalidad individual. En segundo lugar, el metaforismo fundamental del lenguaje y del pensamiento platónico escrito. Por otro lado, la entidad de los otros en esta totalidad que pretende ser la polis. Y por último, la independencia de la comunidad política con respecto a la lógica moderna de la identidad nacional y de la razón de Estado. Estas cuatro cuestiones toman un tono propio cuando se las inscribe en la siguiente advertencia de Gadamer, que sigue un elogio nada casual y quizás poco sincero, Stenzel, por su exposición de la educación musical en República, es decir, sobre la rítmica y la poesía, y de la contraposición que se hacía allí entre la pedagogía griega y la concepción didáctica moderna, cronológica y programática, comparación de gran relieve en el contexto del apogeo de la educación reformada weimariana. Leo una cita entonces de Gadamer. En mi opinión, no es suficiente
dice sobre el texto de Stenzel, con resguardarse de una reinterpretación de Platón como representante de una determinada teoría pedagógica moderna. Fin de la cita. Aunque podría pensarse que el comentario de Gadamer sigue la esquematización stenzeliana entre griegos y modernos, buscando profundizarla, lo que sugiero yo es que es posible leer allí algo distinto, algo que apunta justamente a aquello no dicho en sí mismo. Y aunque no puedo explicarlo aquí en detalle por una cuestión de tiempo, esto no dicho en sí mismo, esto a lo que apunta, tiene en la mira la posibilidad de que la propuesta de Stenzel, su lectura de la Paideia y del Platón educador, no logre embestir con precisión la filosofía de la educación de Ernst Krieg, ¿no? Obviamente para ese momento ya asociado sin dudas al nacionalsocialismo, y por ello corra el riesgo de ser absorbida por una apología de la cría estatal de tipos humanos raciales, ¿no? Esto tiene que ver con una recuperación de Nietzsche que no puedo reponer aquí, pero que está presente en Krieg en ese momento y también en Werner Jäger, que es justamente quien explícitamente resulta sí absorbido y que es muy cercano a Stenzel. El punto más explícito de la crítica de Gadamer se plantea en torno a tres planteos preliminares sobre el significado de la polis para la filosofía platónica, que lo llevarán a una conclusión que lo distanciará no solo de Stenzel, sino del tercer humanismo y del nacionalracismo. Y dice, entonces, cito Gadamer, el hombre individual no es el producto de una verdadera educación comunitaria. Fin de cita. Para el Platón gadameriano, la existencia filosófica es la posibilidad trascendental de la comunidad que no puede saturarse en una cultura, en un pueblo histórico, sino que por el contrario fundamenta su mismidad en el extrañamiento y la interrogación. Por su parte, el trabajo de Singer, Platón de Glunder, de 1927, se presenta para Gadamer como una alternativa ante la supuesta voluntad de Estado, entrecomillada por él mismo, del difundido Platón político en boga, entendida dicha voluntad como, cito, una actitud inequívoco positiva hacia lo estatal. Para Gadamer en esto radica su contribución más importante, ¿no? El aporte de Singer es mostrar justamente que es posible rescatar la dimensión política del pensamiento platónico sin reducir su vida y obra a un encomio anacrónico, bastante difundido en la apropiación moderna del pensamiento del ateniense, de las instituciones gubernamentales y del régimen de comunidad que éstas pretenderían supuestamente instalar. La fuerza principal del texto de Singer se encontraría en palabras de Gadamer, sin que, cito, capta el sentido de la indisoluble ambigüedad de esta voluntad fundadora, cuya fundación, entrecomillada, es un Estado y sin embargo no lo es. Si fuera un Estado, esto significaría una utopía. Fin de la cita. Gadamer aprovecha entonces la ocasión de esta reseña para dejar en claro dos puntos que también serán programáticos en su interpretación futura de Platón. Recupera la potencia operativa de la ambigüedad, que aflora en la dimensión mimética del lenguaje, sobre todo en el riesgo radical del lenguaje escrito y su pretensión de autonomía, para llevarla al lugar del principio fundacional de toda política platónica. Singer provee entonces el marco para que Gadamer comience su reflexión sobre el suelo imposible del único estado platónico posible, un terreno ausente de un estado que no está y que nunca estará como mímesis literal. Gadamer no podía sino haber estado de acuerdo con la afirmación de Singer, aunque no la cita en su reseña, de que, cito, como mito la politeia está más allá de la cuestión de la posibilidad y la imposibilidad de su realización. Fin de la cita. Al referirse entonces Gadamer a la voluntad fundadora, prosigue del siguiente modo: si se entendiera esta última, cito, como sistema educativo, sería una dogmática platónica. Si, en cambio, fuera entendida como fundación de un culto para una comunidad, se correría el riesgo de pasar por alto que esta comunidad todavía no está allí. Entonces, la comunidad platónica, la que mira la voluntad fundadora, no sería el producto homogéneo y armónico de una voluntad formadora que plasma un programa, de una bildung que se revela tecna al servicio de un macros paidagogos, y ya por ello portadora de un esencial carácter externo y trascendente a la comunidad, sino más bien la conformación de la percepción de cada uno sobre lo mismo y sobre lo otro, con respecto a lo que es y a lo que aún no es. Este es el principio, desde mi interpretación, que está en la comunidad misma, entendida para Gadamer como porvenir utópico y como voluntad de comunidad, y que alcanza su esplendor erótico en el deseo filosófico que funda al demoler y se funda a sí mismo en esa demolición. Y bueno, este es un resumen entonces del capítulo, también todas las preguntas que pueda haber las dejamos para después. Perfecto, muchas gracias,
Facundo. Bueno, vamos a continuar con quienes nos han aportado sus textos desde la estética filosófica. En este caso tenemos a Sol Vidal y a Mariana Castillo Merlo y Daniel Sheck. Así que les voy cediendo las palabras a ustedes, ¿sí? Sol, ¿querés comenzar? Perfecto, gracias. Bueno, repito los agradecimientos que vienen diciendo, pero son obligados y ciertos. Gracias a Janina por invitarme a participar de esta compilación. Gracias a Ricardo por la presentación. Gracias a la editorial también por habernos dado este espacio. Y bueno, a los presentes aquí, a mis compañeros de texto, digamos, y a todos aquellos que están escuchando. Bueno, como lo dijo brevemente Ricardo al principio, en este momento mi estudio se concentra en otra cosa de lo que he tratado en ese artículo, porque me estoy dedicando más a la música popular y en particular a la música, al pop rock específicamente, pero en parte el interés en esta temática fue estimulado por un estudio previo de la filosofía de la música de Adorno. Como sabrán, Adorno tiene un juicio negativo sobre la música de masas, y bueno, como que en cierto modo mi investigación partió en algún momento de la intención de querer dar una respuesta, una especie de necesidad de responder a ese juicio negativo. Yendo al texto, es un texto de hace unos años, que básicamente busca dar una fotografía de la filosofía de la música de Theodor Adorno, o si quieren, del tipo de enfoque que tiene la filosofía de la música de Adorno, a través del repaso de sus reflexiones sobre los dos grandes héroes, digamos, de su filosofía de la música, o los dos grandes referentes de sus análisis musicales, que son Beethoven y Arnold Schoenberg. El artículo lo que busca es trazar una conexión entre la música del Beethoven tardío y la música de Schoenberg como artista moderno, tomando ambas producciones como ejemplares por excelencia de la función crítica social que Adorno le adjudica al arte autónomo. Trataré de ser muy breve para contarles un poco el contenido. Uno de los intereses fundamentales de la estética de Adorno es justamente la relación entre arte y sociedad, y el modo fundamental que debe vincularse al arte con la sociedad es el de la negatividad, es decir, la idea de que el arte es una crítica de la sociedad. Ahora bien, a diferencia del marxismo tradicional, la crítica para Adorno estaría en la forma, de una manera indirecta, y no en el contenido de manera directa. En este sentido, Adorno considera que las obras de arte reflejan la dialéctica de la realidad social en su estructura inmanente, y desde ahí hacen una crítica. Entonces, la función social del arte autónomo es ser crítico, justamente para Adorno. En las composiciones de Beethoven y Schoenberg se refleja, según Adorno, el desarrollo de la sociedad burguesa, en este sentido. Por un lado, la promesa que en clave marxista encuentra en la Revolución Francesa de una reconciliación entre lo universal y lo particular, se vería representada en las síntesis musicales que son para Adorno las sonatas del segundo Beethoven, del Beethoven maduro, las sonatas más conocidas de Beethoven, de hecho. Y por otro lado, la decepción de esta promesa que ve Adorno en el totalitarismo y la industria cultural aparecería reflejada en las formas disgregadas de la música atonal de Schoenberg, que tienen como antecedente a la música tardía de Beethoven, la música del último periodo de Beethoven, cuyo abandono de la síntesis previa, de la síntesis que había en la forma sonata, en las sonatas de Beethoven, lo hacen una especie de precursor para Adorno del arte moderno. Entonces, el artículo lo que hace es dibujar un recorrido de la manera en que Adorno ve en la música de los dos compositores este reflejo de la realidad social contemporánea a ellos, y sobre el final el artículo va a sugerir cómo el modo de relacionarse con las convenciones musicales en las composiciones tardías, tanto de Beethoven como de Schoenberg, están a la base de la propuesta de Adorno, una propuesta que hará Adorno, que él llama de una música informal, de una música informal, aquello que va a postular como una posible vía de escape a lo que ve como un callejón de la música académica contemporánea posterior al dodecafonismo. Es decir, un poco eso es lo que busca el artículo. Perfecto, muchas gracias, Sol. Bueno,
Pasamos entonces a Mariana Castillo Merlo y a Daniel Sheck. Les cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, lo nuestro va a ser un poco más breve porque además del trabajo colaborativo tenemos una niña que está aguantando estoicamente la presentación. Bueno, nosotros somos docentes de la Universidad Nacional del Comahue, investigadores del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, que tiene sede en la ciudad de Neuquén. Agradecemos a Janina, a Ricardo, a los colegas y a los aquí presentes en esta presentación virtual del libro, la paciencia, la invitación. Pertenecemos, bueno, Ricardo es asesor de nuestro proyecto aquí en Comahue y además colaboramos con él en el proyecto sobre historia de las ideas estéticas en Argentina. Aquí en Comahue dirigimos un proyecto de investigación que pretende ser transdisciplinar con colegas de historia, filosofía, letras, psicología también, que está en formación, y que lleva por nombre la experiencia estética más allá del arte, entre afectividad y moralidad, y un poco los ejes que trabajamos en el proyecto son algunos de los que plasmamos en el capítulo que forma parte de esta compilación. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Daniel Sheck. Sobre la contribución que hicimos al texto compilado por Janina, lo que podríamos decir, porque, bueno, los invitamos a leerlo, obviamente, o sea, es que trabajamos un autor que es Jean-Marie Schaeffer, muy contemporáneo, que está escribiendo en este momento, que en algún sentido lo usamos para organizar la discusión dentro del proyecto de investigación, ¿no? No es que somos schaefferianos o algo así, sino que nos sirve para discutir, nos sirve por lo que nos dice y también por lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Básicamente lo que van a encontrar en el texto es la propuesta de Schaeffer de una estética donde recupera en algún sentido una concepción neopragmatista, se podría decir, pero a la vez naturalista y evolucionista, pero moderada, que a su vez podría ser, si ustedes quieren, en algún sentido, tendría algún tinte aristotélico, kantiano y también humeano, por eso servía para la convocatoria que hizo Janina, ¿no? Justamente estamos trabajando, algunos de los miembros del equipo, en esa recuperación que hace de algunos autores antiguos y modernos, ¿no? Básicamente la posición de Schaeffer es que no existen objetos estéticos y escribe en contra de algunas teorías estéticas que él en otros, en textos de los 90 y de principios de este siglo, llamó teoría especulativa del arte, es decir, contra aquellas concepciones que han hecho una religión del arte o una sacralización del arte. Él entiende que no existen objetos estéticos y que en realidad la estética es una relación o un comportamiento o un tipo de actitud que no privilegia las obras de arte, ya que puede encontrarse en cualquier momento de la vida y ante cualquier fenómeno, situación o circunstancia, ¿no? Cualquier objeto cotidiano puede servir como objeto estético, porque lo que importa es la relación que se establece con ese objeto, ¿no? Entiende entonces que la relación estética es un mix, una mezcla que conlleva elementos cognitivos y a la vez afectivos, ¿no? Es decir, no hay emoción pura ni racionalidad pura, sino que es una mezcla de ambas cosas, y que entonces, ¿cómo distinguimos ese tipo de relación de otro tipo de relaciones atencionales que establecemos con el mundo? Él dice que es un proceso atencional que es cotidiano, ¿no? Que nos puede asaltar en cualquier momento de la vida, pero que la particularidad que tiene es que está guiado por un índice hedónico y una implicación emocional. Eso es lo que presentamos en el trabajo. Los tres elementos estos de la definición de estética o de relación estética de Schaeffer. El elemento cognitivo, el cálculo hedónico y la implicación emocional. Además de eso, nuestra propuesta, lo que estamos trabajando, es que entendemos que tiene que haber también algún tipo de participación de las convicciones y creencias morales
en la relación estética si uno acepta su posición o su propuesta, ¿no? Eso es lo que van a encontrar en el texto. Y además, dado que la invitación implicaba eso, una recuperación de estéticas anteriores o cómo los contemporáneos leen a sus predecesores, van a encontrar algunas indicaciones de por dónde va su recuperación de Aristóteles, la de Kant y la de Hume en particular, que como les digo es lo que estamos trabajando últimamente. Eso es básicamente lo que pueden leer en el texto, y por supuesto lo invitamos a leerlo. Después, sobre todo cuando no sea gratis, cuando tengan que pagar en dólares porque nos beneficia en algún sentido. Así que esa es la invitación. Un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias y muy buena la sugerencia. Bueno, por último, vamos a dar paso al tercer y último bloque, que está compuesto por Mauro Sarkis, Gisela Fabián y por mí, y que tiene que ver con la estética argentina. Bueno, Mauro, ¿querés comenzar? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya acá porque es de noche. Bueno, estoy moderando, así que mientras hablo supongo que si hay alguien por entrar tendrá que esperar. Para comenzar, agradecer a Janina por la invitación y por la idea. Recuerdo cuando fue planteado, y lo hemos charlado en asados y en reuniones esto, y verlo realizado ahora, la verdad que me da una alegría inmensa, además de compartirlo con los demás autores, lo cual es un placer, y por supuesto a la gente que está conectada ahora, tomando la tarde del sábado para escucharnos, les agradezco, y bueno. El trabajo que, bueno, a la editora también, y a Ricardo por la amable presentación, ya voy a entrar a la tesis. Este trabajo que presento en el volumen es de hecho, como bien dijo Ricardo, es un adelanto, es un extracto que después ha sido ulteriormente desarrollado en la tesis. Se titula El acogimiento de Nietzsche en la crítica de Mariano Antonio Barrenechea a la pseudoestética wagneriana. Y tiene como objeto, digamos, el estudio de la recepción de Nietzsche en este pensador crítico musical argentino, Mariano Antonio Barrenechea, un autor un tanto olvidado en la historia de las ideas estéticas en Argentina. De hecho, este trabajo, como mi tesis, se desenvuelve en la convergencia entre los estudios de recepción de Nietzsche en Argentina y la historia de las ideas estéticas en nuestro país. Y en ese sentido, es un adelanto de una muestra de cómo estudio y cómo trabajo las lecturas de Mariano Antonio Barrenechea sobre Nietzsche, puntualmente haciendo hincapié, en este caso, en el acceso que el autor argentino tiene de la obra póstuma de Nietzsche. Cuando hablamos de Mariano Antonio Barrenechea, hablamos de un conocido crítico musical y docente de estética que operó, digamos, en la primera mitad del siglo XX, nacido en Capital Federal a fines del siglo XIX, trabajó como crítico musical en La Nación y en Nosotros, esos son los organismos más relevantes, ha publicado también en otros periódicos y en otras revistas, y en la década del 20 fue profesor titular de la Cátedra de Estética en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es un autor muy interesante porque ha realmente tenido un acceso privilegiado a las fuentes, en el caso de la recepción de Nietzsche en Argentina, particularmente por dos razones. Primero porque en sus comienzos como estudiante de filosofía, estudió en Filosofía y Letras y también estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires a principios del siglo XX. Tuvo la suerte de estudiar alemán y de estudiar a Nietzsche con un familiar de Nietzsche, Walter Hauff, que estaba casado con una prima del filósofo y que estaba en Buenos Aires dando clases de alemán. Gracias a haberle escrito a la hermana de Nietzsche en Alemania, pudo contactarlo y tener un conocimiento de primera mano de la obra en su idioma original, no solo de la obra publicada, sino también de los póstumos y de la bibliografía crítica del momento. Walter Hauff había defendido una tesis doctoral sobre el pesimismo en Nietzsche y la superación del pesimismo en Schopenhauer, y esa tesis había sido dirigida por Hans Weichinger,
Así que Barrenechea toma un contacto muy estrecho con los desarrollos de la bibliografía nietzscheana del momento en Europa, sobre todo en Alemania. Después lee mucho a autores franceses también, y en 1911 visita el archivo Nietzsche y se conoce a la hermana del filósofo y se trae consigo las obras póstumas que marcan un cambio rotundo en sus escritos sobre Nietzsche, que ya existían para entonces. De modo que el trabajo, para volver al tema, tiene que ver con cómo ese nuevo acceso a la bibliografía nietzscheana marca una profundidad en la reflexión estética de Barrenechea, particularmente en torno a la música. Y lo que pretendo mostrar en el trabajo, que voy a dejar puntos suspensivos para que tengan ganas de leerlo, es que Barrenechea sustenta su propia posición anti-wagneriana en cuestiones estéticas a partir de los póstumos nietzscheanos contemporáneos al nacimiento de la tragedia, es decir, cuando Nietzsche en sus obras públicas se muestra como un acólito del wagnerismo, Barrenechea rastrea esas huellas de anti-wagnerismo en el mismo Nietzsche en cuestiones estrictamente estéticas que tienen que ver con la relación entre la música, la palabra y el gesto, estos tres elementos que están en el drama, y Barrenechea utiliza esos póstumos, y eso es lo que yo muestro en el trabajo, para sustentar su propia crítica a los postulados principalmente de ópera y drama, esta obra de Wagner de 1852, en un gesto que pone a Nietzsche como una cita de autoridad, y a la vez también pretendo mostrar cómo este acceso a los póstumos nietzscheanos abona una tesis muy importante para la teoría de la recepción de Nietzsche en Argentina, que tiene que ver con la afirmación de que Nietzsche, pese a las contradicciones de su obra pública, es un autor con una unidad de sentido interna innegable, y Barrenechea pretende mostrar esto dando luz a la idea de que Nietzsche fue siempre anti-wagneriano, no en los últimos escritos, ¿no? Como todo el mundo sabe. De modo que el trabajo es eso, es una muestra del uso de las fuentes y de las discusiones en las que se articula en el momento, y cómo esas discusiones no solo ponen a Nietzsche en un lugar importante dentro de la historia estética de las ideas en Argentina, la historia de las ideas estéticas, sino también cómo esas ideas de Nietzsche de alguna manera se corresponden con la propia postura barrenechiana, que como buen crítico musical también las plasma en sus críticas. Así que es interesante ver todo ese recorrido, ¿no? Desde la filosofía hasta la crítica musical del momento. Creo que voy a frenar acá, podría seguir hablando, si tienen alguna pregunta después, será un gusto, pero hasta aquí la presentación. Perfecto, muchas gracias, Mauro. Bueno, continuamos con Gisela Fabián. Gise. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bien. Obviamente me voy a sumar a todos los agradecimientos que mis compañeros y amigos ya hicieron referencia. Obviamente a Janina por la invitación, a la editorial, obviamente por el gran espacio que nos está dando para difundir nuestros trabajos, y a Ricardo Ibarlucía porque creo que en la mayoría de los casos los que estamos presentes acá, pero voy a hablar en este momento por mí, ni el artículo en cuestión, ni todo mi trabajo sobre Canal Feijó hubiese sido posible sin el respaldo y el acompañamiento de Ricardo. Bueno, como Ricardo ya un poco adelantó en su presentación, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando sobre un pensador argentino, santiagueño, que se llama Bernardo Canal Feijó, que tuvo una vasta obra, ¿sí? Porque fue una persona que vivió desde fines del siglo XIX hasta la década del 80. Así que su obra no solamente fue vasta en cantidad, sino diversa, en cuanto que tiene numerosos ensayos, tiene obras de teatro y también poesía. En ese sentido también es una obra
diversa. Puntualmente, lo que yo trabajé, trabajé sobre Canal Feijó fue sobre su noción de cultura y los vínculos, ¿sí?, con el arte y una construcción o intento de configuración o qué lugar tiene, ¿sí?, la cultura en una configuración identitaria. En el capítulo que ustedes van a encontrar en el libro, lo que intenté hacer es condensar de algún modo para que quede claro cuál es esa concepción de cultura que tiene o propone Canal Feijó y que se puede, o es lo que yo intenté hacer en mi extenso trabajo, que excede obviamente este artículo, es cómo esa noción atraviesa y va atravesando toda su obra. Lo que Canal Feijó, esta noción obviamente es central, según mi juicio, en Canal Feijó, y lo que intentó de algún modo, según mi interpretación, es configurar una concepción de cultura amplia, ¿sí?, que al mismo tiempo tuviera en cuenta las particularidades específicas propias de las coordenadas en las que se va inscribiendo. En ese sentido, el lugar preponderante que otorga la noción de cultura solo se comprende si se tienen en cuenta otros elementos significativos dentro, ¿sí?, de su constelación conceptual, si se quiere decir. Estos otros elementos significativos que necesariamente van a acompañar a la concepción de cultura de Canal Feijó son el de tiempo, el de espacio y el de ser, ¿sí? Sobre la correspondencia existencial que se da de esos tres elementos significativos, se va configurando entonces esa noción de cultura. Sobre esa tríada entonces conceptual, que lo podemos llamar también como espacio, historia y también identidad, se afirma entonces la noción de cultura de Canal Feijó, y sobre ese núcleo, ¿sí?, se condensa lo que Canal Feijó piensa o entiende como identidad. Entonces, dentro de su perspectiva, la cultura se constituye como un estrecho, ceñido vínculo que el hombre establece con su lugar, ¿sí?, en un tiempo específico, y a partir del cual va a configurar su ser en el mundo, es decir, su identidad. Entonces, sobre esa red de relaciones se va constituyendo la idea esta general y amplia de cultura que tiene Canal Feijó como configuración identitaria. Bien, que sea ese espacio que abarque para Canal Feijó, que abarque esta noción de tiempo y que implique esta noción de identidad que abarca la noción de cultura, lo dejo para que lo lean, ¿sí?, en el libro, en el capítulo, una especie de gancho si se quiere, para que se sienten y aprovechen hoy a descargarlo, obviamente. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Bueno, voy a ser breve con mi parte, así podemos dar lugar quizá a alguna pregunta que pueda haber por allí. Yo abordo alguna línea que tiene que ver con el pensamiento de Luis Juan Guerrero. Luis Juan Guerrero es o ha sido un pensador, filósofo argentino, cuya obra se va a desarrollar en la primera parte del siglo XX y que por diversas cuestiones ha quedado en el olvido, siendo quizá uno de los más grandes pensadores de nuestro país en el área de la filosofía, cuya obra fue recuperada por Ricardo Ibarlucía.
Con respecto a la temática que abordo en el artículo, tomo una parte de su texto estético operatorio en sus 3 dimensiones, y la temática que abordo yo tiene que ver sobre cierta discusión con la noción de empatía, empatía objetual, entendida en términos de la estética filosófica. Básicamente, Guerrero va a discutir con ciertas posiciones que, más allá de algunos matices, se pueden considerar como posiciones vivenciales o subjetivistas, y desde otro lugar algunas posiciones que acentúan el papel del el objeto en la experiencia estética. Es decir, intenta romper con determinada pasividad que habría en el caso del sujeto si en la experiencia estética se acentúa el rol o el estatuto del objeto, y por otro lado también con la dimensión de la subjetividad acentuada, en este caso las teorías subjetivistas o las teorías vivenciales, que reducen en este sentido a la obra, ¿sí? Sería la posición contrapuesta, y en las cuales la experiencia estética, el hecho estético quedaría reducido a una suerte de proyección de determinadas vivencias, emociones a la obra de arte. En este sentido, en un análisis muchísimo más complejo, evidentemente, que va desarrollando Guerrero, en algún momento establece una crítica a la teoría de la Einfühlung, la teoría de la empatía, a los teóricos de la empatía. Guerrero descarta el concepto de empatía precisamente porque le parece que queda anclado en este marco de teorías vivenciales que sobrevalorarían o acentuarían la función o el rol del sujeto en la experiencia estética. Sin embargo, y esto es lo que yo intento desarrollar en el artículo, lo que considero es que si uno contempla ampliamente su desarrollo, puede observar que, en definitiva, Guerrero responde o intenta responder al mismo fenómeno y a las mismas problemáticas que se dan en torno a ese fenómeno, que tienen precisamente que ver con el mismo fenómeno o problemáticas que dieron origen a la noción de empatía en el siglo XIX. Por lo tanto, aunque Guerrero, y a pesar de que Guerrero, y esta es mi perspectiva, descarte el concepto de empatía en el análisis de la experiencia estética, en definitiva, ofrece una lectura alternativa para responder o para intentar dar cuenta del mismo fenómeno, ¿sí? Así que ese sería el desarrollo que realizo en el artículo, y que, bueno, los invito a leer junto con lo de los demás autores, ¿sí? No sé si, creo que hemos terminado al menos la parte de la presentación, creo que puede caber alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario general, puede levantar la mano, puede pedir acceso, e iremos respondiendo, ¿sí? Si alguno de los invitados, quienes están participando, quiere comentar algo, preguntar algo, realizar alguna queja, ¿por qué no? Si Ricardo quiere volver a decir algo.
Para abrir el fuego nada más, yo diría que hay algunas, es interesante ver cómo los temas se van espejando unos a otros de sección en sección, aunque parezcan que incluso a pesar de las compartimentaciones, ¿no? Y como si, aunque pareciera no tener nada que ver entre sí. Pensaba, por ejemplo, el trabajo de Milton con el de Sofía, ¿no? Las figuras de la subjetividad, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y en último también con el de Gisela, el problema de cómo se constituye ya en el plano de lo colectivo, ¿no? Identidad. Bueno, ahora van a tener ocasión ustedes de leerse entre sí, no sé si lo hicieron ya, y comentarse. No sería mala la propuesta de que se encontraran en algún momento, virtual o presencialmente, a discutir entre ustedes los trabajos. Sí, yo creo que haremos algún viaje a Neuquén, así discutimos con nieve y todo, los visitamos ahí a Mariana y a Daniel de paso, ¿no? Pero sí, sería interesante que podamos compartir un poco más de ese lugar. Hay una pregunta de Federico Pozzi, pregunta sobre la editorial, si forma parte de alguna serie o colección, si es un ejemplar único, tienen idea de seguir publicando algo así. Bueno, la editorial está dando comienzo a su trabajo y en realidad esto forma parte de, podemos decir, una serie con la cual se presenta, ¿sí? como propuesta editorial. Con respecto a si tenemos, no sé si la idea de seguir publicando nosotros o la editorial evidentemente ya está en marcha y con muy buenos trabajos que se pueden ver y pueden visitar en la plataforma web de la editorial, ¿sí? Es www.editorialcravo.pt, que es de Portugal. Y por nuestra parte esperamos poder seguir trabajando, sí, no sé cómo acaecerá el futuro, pero suponemos que podemos seguir trabajando, incluso en conjunto, porque creo que hemos logrado un muy buen proyecto en ese sentido. Sí. Así que bueno, esa sería la respuesta, Fede. Si hay alguna otra inquietud o comentario. Ahí nos está agradeciendo, Federico. Yo quería comentar solamente como un excursus que llevé una hora antes de que comenzara esto, llevé a mi perrita, que suele ladrar desaforadamente, la llevé a la casa de una amiga para no tener problemas, no tener interrupciones en la transmisión. Con lo cual me doy cuenta que he sido muy ingenua, pero bueno, creo que hemos sorteado bastante bien los problemas del día de hoy. Hemos aprendido algo nuevo con esta experiencia de interrupciones virtuales. Bien, recordar quizás que se puede descargar por estos 3 días. Eso. Para que tenga interés. Bien, sí. Está el libro está publicado en Amazon, ¿sí? En Amazon.com, y hoy, mañana y pasado van a poder descargarlo de manera gratuita. Luego, la realidad es que el costo es bastante accesible, pero en estos días tienen esa posibilidad, y un poquito más adelante también vamos a establecer 2 días más, que ya estaremos avisando, en los cuales también se va a poder realizar la descarga de manera gratuita. ¿Sí? Así que en ese sentido están más que invitados a explorar por allí. Sí, perdón, si mal no entiendo, corríjanme, ¿hay gente de la editorial presente o no?
Sí, por ahí, hay gente de la editorial que está enviando saludos. por ahí quieren decir enviaron algo, podemos darle la palabra. Sí, ¿O no? no, a ver, no sé si Lu, tal vez quieras decir algo, comentar algo brevemente. Creo que había cierta, nos está escribiendo, cierta... Podés hablarnos, Lu, no te hagas Buenas problema. noches, ¿cómo están? No me siento tan segura para hablar en español con ustedes, pero fue un gran placer para nosotros para hacer el libro. Nuestra editorial se queda muy comprometida con los libros académicos, con la producción de lo que hay de mejor en las universidades, y queremos seguir haciendo este trabajo para poder difundir y socializar el conocimiento. Es lo que buscamos nosotros en nuestra propuesta editorial. Perdone porque no hablo tan bien, pero me siento muy contenta de estar junto a ustedes para podernos empezar este camino, ¿no? Estamos apenas empezando. Haremos muchos otros con toda seguridad. Muchas gracias a todos. Me quedé muy contenta de oír y de aprender tanto en este tiempo que estuvimos juntos. Muchas gracias. Gracias a vos, Lu. Muchas gracias. Preguntaba Mónica Dubini, ¿cómo descargarlo en esta época? ¿Cómo se lo puede comprar? Bueno, la edición es una edición electrónica, online, con lo cual se puede descargar en ese formato, ¿sí? En formato digitalizado. Así que en eso no sería más que entrar a la página de Amazon y descargarlo, ¿sí? Hasta el día 29. Hasta el día 29 pudiendo hacer la descarga. Sí. Después será pago, pero igual está a un bajo costo. La verdad que está a un precio más que accesible. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, o algún comentario más, si no, iremos cerrando. Agradeciéndole obviamente a todos los que participaron por estar presentes en este momento, por apoyar también esta iniciativa, y esperando que puedan descargar el libro y puedan leerlo y puedan hacernos sus comentarios después también, ¿no? Bueno, si no hay mayores comentarios, nos mandan saludos, Lara Mesina. Muchas gracias, Lara. Renata también, así que nos van mandando saludos. Bueno, yo creo que podemos cerrar acá y dejarles abierta entonces la invitación a la lectura de esta compilación que realmente nos da una alegría inmensa a todos.